esta espiritualidad desinteresada la recibió mi padre del patriarca señor San José, cuya misión principal no fue solamente el aparecer como quien legalmente reconoció a Jesús como su hijo legítimo y a María como su esposa. Patriarca es quien engendra muchos hijos, con una o muchas mujeres. En el caso del señor San José, sin ser el padre de Jesús en cuanto a la carne, lo fue verdaderamente en sentido legal y real. Fue el siervo fiel que enseñó a Jesús a ser un hombre de bien, alguien que enseñó al Hijo de Dios a ganarse el pan con el sudor de su frente, también quien como hombre de Dios supo relacionar a Jesús con su Padre Dios en el templo y en la sinagoga. La devoción de mi papá por el señor San José fue siempre clara y evidente para mí. Su taller mecánico lo llamó San José. Mi papá me platicaba que el taller de Nazaret fue el primer campo donde Jesús se formó como hijo de hombre, bajo la autoridad y cuidado de sus padres, es decir, con la Virgen María y el señor San José. De hecho, la Sagrada Familia, formada por Jesús, María y José, vivió del trabajo honrado de José, sin llamar la atención ni gozar de privilegios especiales ante las grandes necesidades. No hay reportes bíblicos que San José aceptara sobornos o hiciera trampas a sus clientes. De ahí la vida honrada y sin grandes ganancias de mi papá. Los evangelios no reportan milagros que ayudaran la familia de San José para salir adelante ante las vicisitudes de la vida. En esta imagen de la Sagrada Familia, mi papá modeló su vida como padre de 6 hijos, 2 mujeres y 4 hombres. En esto siempre vi que yo superaba a Jesús. Yo sí tenía 2 hermanas, pero eso es una historia para otro canto. A este punto no dudo que mi padre me amara por ser su primogénito, pues hasta hoy a más de 50 años me sigue llamando mi hijo y me acaricia la cabeza como lo hace con una mascota. No tengo memoria de que mi padre me haya dicho te amo o estoy orgulloso de ti. Sin embargo, sé solo por deducción y no por dato factual que él me ama. Supongo que está orgulloso de mí, porque a veces lo he escuchado decírselo a las personas que le preguntan por mí o a los parientes que quieren saber de mí. Son sus actitudes de amor las que me dicen a ciencia cierta que me ama y que está orgulloso de mí. Por ejemplo, la primera vez que debía salir del país, por un periodo de 5 años él se desapareció y no fue a despedirme a la central de autobuses. Simplemente no llegó. Solo estuvo una de mis hermanas con mi mamá. Nunca me dio explicaciones, pero supe que se deprimió fuertemente durante meses hasta que supo por mi carta desde Chicago que llegué bien y que ya podía hablar en inglés. Él había tratado de ir al norte como bracero, pero al saber que había nacido mi primera hermana, se regresó prometiéndose a sí mismo jamás volver a marcharse.
De hecho, sí volvió al norte casi 40 años más tarde, pero ya como padre de sus 2 hijos inmigrados en los Estados Unidos, aunque solo fue por un par de semanas, ya que mis propios hermanos se habían casado y tenían sus hijos. Cuando venían con ellos a visitarnos en la casa paterna, recuerdo cómo mi papá admiraba en silencio cómo sus hijos e hijas alimentaban a sus niños. Yo jamás vi que mi papá lo hiciera con ninguno de nosotros. Por eso casi me da el infarto cuando mi papá quiere que me coma los plátanos, los camotes o las tostadas de carne molida que me trae de su huerta o de la plaza, donde venden antojitos mexicanos. Los bocados se dan a los bebés, no a los cincuentones como yo. Mi papá lo sigue intentando cada vez que puede, y a mí, aunque gruño, me gusta mucho que lo haga.